Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que hemos iniciado ya hace algún tiempo. Hoy nos toca seguir analizando el origen del espejo desde la perspectiva de la mente del ser humano. Hoy vamos a analizar la parte intrínseca que nos hace reaccionar de una manera instintiva, animal, como diría la Biblia, y ya estamos llegando al análisis de los tres tipos de hombres, de los caracteres, de los temperamentos, de los estereotipos. Todo eso vamos a estar viendo, cómo nos afecta nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, de dónde venimos, de nuestras maldiciones y todo eso. Vamos a ir descubriendo todo eso juntamente con la palabra de Dios, pero hoy vamos a enfocarnos, estamos ahorita en el origen del espejo, y para seguir entendiendo cómo es que el origen del espejo se dio, necesitas también tomar los estudios anteriores para que puedas entender este. Sin embargo, si tú estás por primera vez tomando este estudio, pues es un estudio que tú vas a poder entender. Simplemente los otros los usas como complementos para tener una mayor comprensión. Hoy vamos a enfocarnos a la parte subjetiva del cerebro, la parte que nos hace perder o ganar, la parte que nos hace ser bendecidos o ser maldecidos. Entonces vamos al análisis de ello. Yo les pido que por favor presten mucha atención, pongan sus sentidos en esto, porque a lo mejor te da sueño a media prédica, a lo mejor sientes fastidio, porque es una prédica que el maligno en tu carne no va a querer que termines de escuchar. Entonces yo te pido por favor la atención que tú te mereces para poder descubrir el problema que hay en el interior del hombre, del por qué queremos hacer lo bueno y no podemos, o queremos ser bendecidos y no podemos, porque a pesar de orar nos sentimos vacíos, porque a pesar de buscar a Dios sentimos que Dios nos escucha. Entonces hoy vamos a responder todas esas preguntas a través de los estudios, a través del estudio de hoy, y también vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nos hicieron, y vamos a orar. El texto clave es Oseas 4, versículo 6. Si ya lo tienes ahí, por favor léelo, si no apúntalo, lo vamos a estar analizando, porque de acá parte todo el contexto, el por qué dice eso. Muchas veces lo hemos usado en prédicas, a qué se refiere. Entonces nosotros debemos tener el análisis completo de este versículo para poder corresponder al momento, al contexto de qué es lo que la Biblia me quiere decir a través del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces buscamos Oseas capítulo 4, versículo 6. Y te dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Eso es lo que dice la versión antigua. La versión nueva te dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Fíjate cómo cambia de una traducción más reciente a una traducción más antigua y más cercana a la traducción original. Mi pueblo fue talado. Y cuando dice talado, los únicos que son talados son los árboles. Entonces siempre se nos va a comparar con árboles, ¿sí? Te dice acá: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando un árbol es talado, escucha muy bien, porque cuando un árbol es talado del tronco, ¿sí?
es talado del tronco. Todavía conserva la raíz y todavía puede retoñar si se le da el cuidado necesario. ¿Qué quiere decir? Que Dios derriba todo lo malo para que tú puedas reconstruir o sobreedificar sobre algo que realmente valga la pena. Te dice acá, mi pueblo fue talado, fue cortado, porque le faltó sabiduría, ¿sí? Acá dice por falta de conocimiento. Cuando dice por falta de sabiduría, reconocemos que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, reconocer que Dios es Dios arriba, abajo y en todas partes, reconocer las propiedades de Dios. Recuerda que todo tiene principios, todo tiene fundamentos, todo tiene leyes, hasta Dios mismo tiene leyes, sus leyes universales, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisapiente, es todopoderoso, y esas son sus leyes de Dios. Él puede realizar todo, sí, pero también tiene que respetar ciertas leyes que Él estableció. Y por eso a veces cuando tú le dices, Señor, ojalá que llueva, ojalá que te pido que llueva, solamente en ocasiones muy, muy especiales, cuando Dios ha movido la naturaleza y la situación climática, por la cual Él ha concedido un milagro de esa naturaleza. Sin embargo, recordemos que hay una guerra espiritual que también más adelante, en meses posteriores, vamos nosotros a ir descubriendo y revelando. No podemos hablar abiertamente de la guerra espiritual porque no hemos entendido el funcionamiento de la mente. Hoy podría ser ahora sí que el parteaguas para poder entrar de lleno ya a lo que es una guerra espiritual, ¿sí? Este es el principio, para que yo pueda entender de qué manera Satanás me ataca, de qué manera Satanás me seduce, de qué manera Satanás proyecta en mí ciertas cosas que me hacen decidir cosas que me son contrarias a mí y que le quitan la honra y la gloria a Dios. Amén. Muy bien. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y la palabra entendimiento, sabiduría, conocimiento, sus equivalentes, hoy vamos a entender, y fíjate qué curioso, hoy vamos a entender a qué se refiere. ¿Por qué perecieron? Por falta de entendimiento, por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. ¿Por qué perecieron? Por esta falta, por esta ausencia. Muy bien, es lo que hoy vamos a analizar. Vamos a orar y antes de orar, si tú te diste cuenta, no te leí todo el versículo porque quise dejarte esta partecita antes de la oración. Escucha bien. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, fíjate lo peligroso que es tener un conocimiento, aunque sea parcial, y no realizar lo que sé de Dios, hasta donde yo sé. Porque hasta donde yo sé, puedo cubrir a mis hijos. Hasta donde yo sé, puedo librar a mis hijos. Dios nunca te va a pedir que des una cobertura a alguien cuando no sabes qué es eso. Pero hasta el punto en que tú conoces, de eso vas a ser culpable de no hacer. El pecado, uno de los pecados que casi no se menciona por ningún pastor, es el pecado de omisión. ¿Qué significa el pecado de omisión? No dije cuando tuve que decir, no hice cuando tuve que hacer, no oré cuando tuve que orar, no hablé cuando el Espíritu me ponía. O sea, simplemente omití obedecer una ley que el Espíritu Santo me decía, el pecado de omisión. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, que nos permites estar reunidos otra vez delante de tu presencia para poder darte la honra, darte la gloria. Te pedimos que quites, Señor, toda venda puesta en los oídos, venda puesta en los ojos, Señor. Ayúdanos a entender la parte funcional del espíritu y del alma, que es la mente. Ayúdanos, Señor, porque tu misma palabra dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, cuando tú mencionas la palabra mente en la Biblia, estás haciendo de esto una persona tangible. La mente es una capacidad
que el cerebro desarrolla. Es una capacidad intrínseca del espíritu del hombre que nos puede acercar a ti. Y Satanás se ha dado cuenta de esa potencialidad que hay en nuestra mente y simplemente omite que nosotros lleguemos a tener la capacidad para hacer luz. Entonces nos roba el 90% de nuestra probabilidad y nos conformamos con usar el 10% de la mente. Ayúdanos, bendito Padre, a entender esto. Ayúdanos a desarrollar el tema de la manera que a ti te agrada. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinito amor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que todas las personas que hoy escuchan sean bendecidas a través de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero, y antes que todo y antes que nada, definiendo la mente. Como yo les mencioné en el estudio anterior, estamos formados por un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Estamos formados por algo tangible y algo intangible, ¿sí? Y para ello pues, vamos a usar nuestra pizarra. Te lo voy a explicar más o menos como es. Un poquito del repaso de lo que vimos la vez pasada. El ser humano tiene un cuerpo físico, pero también está formado por un cuerpo espiritual. ¿Sí? Este es el cuerpo físico. Este es el cuerpo espiritual. El cuerpo físico tiene cosas tangibles. Esto es lo que pertenecería al cuerpo físico, que es el cerebro, la médula, los nervios y todo lo que sale del cerebro. El cerebro guarda o es el depósito de la parte intangible del espíritu, que es la mente. La mente se divide en dos. Y aquí es donde vemos el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Aquí están los dos árboles. Los dos árboles, porque el árbol, el fruto, tiene dos significados. Uno literal y uno simbólico. Muy bien. Apúntalo bien para que no te revuelvas. La mente se divide en dos partes. La parte analítica y la parte reactiva. ¿Qué significa? Que tenemos un conflicto en mi mente analítica y mi mente reactiva. El cerebro se divide en dos hemisferios. La mente se divide también en dos hemisferios. La mente dice, yo quiero seguir la vida, ¿sí? Pero mi parte reactiva dice, yo quiero disfrutar del bien y del mal, porque hay más libertad de hacer lo que yo quiero sin sujetarme a algo. Cuando Dios dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, quiere decir que mi mente decidió por este árbol, por el segundo árbol. Entonces mi mente se vuelve una mente reactiva, en donde le da lugar a mi inconsciente y a su vez a mis instintos, en donde se va a buscar saciar mis necesidades primarias, como son los deseos de mi carne, los placeres de mi carne, los antojos de mi alma, las vanidades. Y por último, en este espacio, vemos que lo origina siempre va a venir de un estímulo. Necesitamos nada más el pretexto de un pequeño estímulo para llevar a la respuesta, que es el pecado. Aquí te puse estímulo, respuesta, originan una reacción. ¿Sí? Si yo me doy cuenta de que esto es vivir sin Cristo, estoy viviendo mi mente
de forma reactiva, que me va a llevar siempre a una reacción. Vamos a ver qué sucedería cuando yo acepto a Cristo y empiezo a usar toda la potencialidad de la mente. Se llama mente analítica. ¿Por qué? Porque está consciente de todo lo que hace, de todo lo que piensa y de todo lo que siente. Aparte, no solamente está consciente, sino que es racional. La palabra racional quiere decir que aquí te puse el ciclo. Para que esto pueda llamarse racional, tiene que entrar en un proceso de pensamiento, ¿sí? Tiene que entrar en un proceso de análisis, tiene que entrar en un proceso de decisión, o sea, de debate interno hasta llegar a una conclusión. Y por último, la acción. Si yo me doy cuenta que hay una acción y aquí hay una reacción, esto, hermanos, es lo que se conoce como el ciclo del entendimiento, que habla Oseas 4:6. El pueblo de Dios pereció porque le hizo falta usar su mente racional. No pensaron, no analizaron, no decidieron y no actuaron. En otras palabras, no leyeron, no escudriñaron, no obedecieron, por tanto, no tuvieron horas de fe. Si lo analizamos desde ese punto. Ambas mentes, ¿sí?, tienen el control y el dominio de estos pequeños puntos. Fíjate y analízalo. Mi mente analítica tiene el control de los propósitos que simbolizan las emociones. Tiene el control de mis pensamientos que se convierten en sentimientos. Tienen el control también de mis acciones, que son los resultados de mis decisiones. Y por último, tienen el control de mi cuerpo, que es el que realiza o es el medio por el cual la acción se hace. Si mi mente es reactiva, manejo el inconsciente a través del instinto, busco y encuentro el estímulo, causa una respuesta, causa una reacción, por tanto no tengo propósito, por tanto no hay un sentimiento, solo es emoción, por tanto mis acciones son instintivas, son animales, y por último mi cuerpo realiza de una manera incorrecta, indebida, este ciclo. ¿Sí? Muy bien, partiendo de este ciclo que te acabo de enseñar, nos quedamos solamente con el versículo 1 de Corintios 2:16, que es el que vamos ahorita a analizar. Primera de Corintios 2:16, vamos a leerlo. Te lo dejo aquí un momentito para que luego lo volvamos a agarrar. Primera de Corintios 2:16, Pablo habla de la mente dividida. Dice, escucha muy bien, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí Pablo me está dando el parteaguas de lo que yo debo de procurar. O sea que me está dando mi primera meta. Ya acepté a Cristo. ¿Cuál es mi primera meta? ¿Cuál es la meta primaria? Conseguir la mente de Cristo. Muy bien. ¿Cómo consigo la mente de Cristo? Y empezamos con que la mente es el centro. Vamos a poner el cerebro y vamos a poner mente de Cristo. La mente de Cristo, hermanos, primero te dice que el centro de la mente de Cristo es algo que ya leímos y que es la inteligencia.
Vamos a partir de esto, que es lo que vamos a empezar a pedirle a Dios. Muy bien, ¿para qué necesito ser inteligente? O sea, soy inteligente aún sin la mente de Cristo. Muy bien, ¿cómo voy a aplicar esta inteligencia? Para saber diferenciar o discernir entre el bien y el mal. Para eso necesito la inteligencia. La inteligencia me ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Y aquí, hermanos, en medio está la decisión. Si te das cuenta, hermanos, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol del bien y del mal. O sea, en pocas palabras, Deuteronomio 30:19 lo vamos a encontrar en prácticamente toda la Biblia, igual que la parábola del sembrador. Su centro de Dios es la inteligencia. Te dice, huye de las pasiones juveniles, no vuelvas a caer en donde tú saliste, no regreses como el perro, no regreses como la puerca. El segundo, hermanos, es el razonamiento. Para razonar, hermanos, primero tengo que leer. Segundo, tengo que analizar. Ya leí, analicé muy bien. Después me sigue escudriñar, que no es lo mismo. Ya leí, analicé, ahora voy a escudriñar si está bien lo que estoy leyendo. ¿Sí? Ya lo razoné. Leí, analicé y escudriñé. ¿Sí? Muy bien. La tercer punto es la memoria. Y te dice la Biblia, y guardarás mi ley en tu mente y en tu corazón. Cuando yo leo, yo analizo, yo escudriño, hermanos, automáticamente mi mente guarda un registro que el Espíritu Santo va a usar para enviarte a diferentes ministerios. O sea, tú mismo vas a formar tu banco de datos, tu banco informativo. De lo que tú leas, de lo que tú analices y de lo que tú escudriñes, el Espíritu Santo te va a usar. O sea que mientras más leas, más analices y más escudriñes, el Espíritu Santo te va a usar para diferentes áreas. Porque ya lo entendiste, ya lo analizaste, ya nadie te va a poner un cuestionamiento, nadie te va a poner una duda. ¿Sí? Ministerios. Y también te va a poner operaciones. O sea que estamos hablando que los dones usan esta fuente. ¿Sí? Muy bien. Vean cómo la mente de Cristo me va a llevar. Por eso te dice, sean imitadores de mí. Y vemos que Jesús, desde los 12 años estaba en la iglesia, estaba aprendiendo, estaba escudriñando, estaba leyendo, no se conformaba, iba y escuchaba y prestaba atención. ¿Sí? Muy bien. El siguiente, hermanos, son los pensamientos. Vean cómo va. Inteligencia, razonamiento, memoria y pensamiento. Vamos a usar la escalera espiritual. Dios me está diciendo que para que yo tenga la inteligencia, tengo que razonar, tengo que guardar un banco de memoria y tengo que tener mis pensamientos claros. Aquí sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero Dios está aquí y yo estoy aquí. Entonces yo quiero ser inteligente. Yo quiero tener entendimiento. Yo quiero tener este punto porque los pensamientos ya los tengo, ¿sí o no? Tengo mis pensamientos que son los que me dominan. Pero ¿por qué el pastor me dice esto? ¿Será verdad lo que dice Dios? ¿Por qué Dios hace esto?
y me lleno de pensamientos, que es exactamente lo que usa Satanás. Nos conoce y no quiere nunca que lleguemos a la parte de la inteligencia. Porque cuando yo llegue a este punto, ya sé diferenciar entre el bien y el mal, y automáticamente voy a escoger el árbol de vida. Y me voy a salir del árbol del bien y del mal. Y por eso les dije la semana pasada que hay que convertir un número negativo con otro número negativo para poder llegar a un número positivo. Me están dando acá un orden. Y la escalera espiritual lo que hace es revertir ese orden para poder llegar a lo positivo de Dios. Vamos a verlo a la inversa. El hombre está aquí y necesita subir en la escalera espiritual. Necesita subir. ¿Sí? Tienen que pasar primero por los pensamientos. El pensamiento está empañado por esto. El pensamiento está contaminado por la emoción, por la vanidad y por la necesidad de aceptación. Yo necesito sentirme importante o aceptado para que mis pensamientos sean pensamientos de paz, de tranquilidad. Si alguien me rechaza, automáticamente mis pensamientos me llevan a un caos y un conflicto interno. Entonces, lo primero que tengo que dominar es mi pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo puedo pasar de la emoción al sentimiento? Lo que hace que pase de esto a esto es el compromiso. Bueno, yo estoy aceptando a Cristo. Al aceptar a Cristo, estoy aceptando que voy a ser la novia de Cristo. Por tanto, tengo un compromiso con mi novio y tengo que serle fiel a mi novio y tengo que disciplinarme en cuanto, vamos a ponerlo mundanamente. Si yo antes tenía varios novios, ¿sí? Ya no puedo hacer esto. Ahora solamente tengo un novio a quien tengo que servirle, a quien tengo que buscar, a quien tengo que conocer, porque tengo que enamorarme más de él, porque va a ser mi esposo y tengo que conocerlo ampliamente. Entonces empiezo a conocer de Cristo. ¿Quién es? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me restauró? Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que mi emoción pase a ser un sentimiento de compromiso. Lo hago por agradecimiento a Dios y no lo hago porque la gente me lo está diciendo. Ahí ya vencí mi emoción. Muy bien. Cuando ya vencí mi emoción, ya tiene un compromiso, se convierte en un sentimiento. Y el sentimiento, hermanos, hace que el pensamiento sea concreto, hace que el pensamiento tenga una meta, tenga una dirección y tenga un propósito. Muy bien. Entonces ya pasé del pensamiento y me voy a la memoria. Fíjense qué curioso, la memoria contaminada no solamente son datos. Aquí, hermanos, son datos que yo leo, analizo, escudriño, ¿sí? Leo, analizo y escudriño y me lleno de datos. Aquí no, hermanos, hay que descontaminar, porque aquí tengo datos que son vivencias, que son palabras, que son emociones y lo más peligroso, hermanos, imágenes. Fíjense cuántas cosas tenemos que descontaminar en la parte de la memoria. Porque si yo empiezo a aprenderme versículos de memoria sin realizar el ciclo del entendimiento, hermanos, leo mi proverbio, hago mi devocional, me hinco a orar, leo la Biblia, hermanos. De repente Satanás dice, muy bien, hoy te toca una imagen. Nos clava una imagen del pasado, o una imagen donde sufrimos, o una imagen en donde estemos pecando,
y ya retrocedimos al pensamiento y ya me regresó a la parte emocional de mi necesidad, de mi emoción intrínseca, de mi reacción, y ya se echó a perder todo lo que había avanzado, ¿sí? Entonces yo empiezo a analizar y empiezan a venir imágenes del pasado. Entonces mi memoria tiene que usar la primera parte de la armadura, que es el yelmo de salvación. Muy bien, entonces dice el yelmo que yo soy salvo por Cristo, que yo ya creí en Cristo y que acabo de nacer. Por tanto, si acabo de nacer, no he cometido pecado, porque todos mis pecados los cometió la persona que ya está muerta. Por tanto, no acepto, no reconozco, no vuelvo a cargarme con los pecados del pasado, porque si no, entonces voy a retroceder y estoy aceptando pecados que ya no me corresponden a mí, porque Cristo ya lavó mis pecados. Viene una imagen y no puedo sacudir mi cabeza para que la imagen se vaya. No, lo que tengo que hacer es enfrentar la imagen y decir a mi propia mente, decirle a mi mente, sí, es verdad. Hice lo que estoy recordando ahorita, Señor, lo hice, lo reconozco, lo disfruté, lo hice por ignorancia, mas ahora no estoy dispuesto a volverlo a hacer. Y te reprendo, pensamiento, en el nombre de Jesús, y te echo fuera de mí. Te entrego, Señor, este pensamiento, y te entrego, Señor, este acto, porque lo hice con toda la intencionalidad. Hoy te lo entrego y renuncio en el nombre de Jesús. Y ya vencí la imagen. Lo mismo la emoción, veo a alguien que a lo mejor fue mi pareja, fue mi novio, y de repente empiezo a sentir cosquillas, de repente empiezo a sentir, o enojo, porque no he sanado no he sanado la parte de resentimiento hacia alguien porque me hizo daño, y se contamina la emoción. Lo mismo con las palabras y lo mismo con las vivencias. Entonces vamos enfrentando esas situaciones, y por eso te dice que nosotros debemos de tomar los pasajes de la Biblia para hacernos fuerte de acuerdo a diferentes situaciones, ¿sí? Una de las cosas que hace Satanás es combinar estos cuatro. Hace un ciclo de estas combinaciones, y en un minuto podemos tener una vivencia llena de palabras, llena de emociones, llena de imágenes, y a veces la mente se bloquea porque volvemos a ese episodio. Nos vuelve una memoria episódica, del cual no vamos a poder salir. Cíclicamente estamos recordando lo mismo, estamos sufriendo lo mismo, estamos rechazando a Dios constantemente, y lo volvemos a aceptar porque tenemos la necesidad de Dios, y le volvemos a fallar y nos volvemos a frustrar y nos volvemos a sentir miserables, ¿sí? Cuando ya vencí estos 4 puntos, entro en la parte de razonamiento. Este y este tenemos que hacerlo casi al mismo tiempo. Viene una vivencia, leo la Biblia. ¿Qué dicen las promesas de la Biblia? Viene una palabra, leo la Biblia. Viene una emoción o una imagen, también leo la Biblia. Para poder razonar la Biblia necesito leer, analizar, escudriñar, ¿sí? Al hacer este proceso de estas 3 cosas, automáticamente estoy adquiriendo la inteligencia, que es el entendimiento, para poder discernir entre el bien y el mal. Es un ciclo rápido y es un ciclo constante, ¿sí? Espero que hasta aquí se haya entendido. ¿Cómo adquirir la mente de Cristo? No es adquirir la inteligencia primero, sino que primero tengo que analizar mis pensamientos, porque aquí me están diciendo qué tanto Satanás ha logrado entrar en mi vida. Te voy a poner un ejemplo rápido. Dice la Biblia, ya también tenemos el estudio de los vasos de honra, los vasos de deshonra, los vasos de todo, y tenemos un recipiente. La palabra recipiente, hermanos, viene de recibir.
Y la Biblia constantemente dice que somos un recipiente. El recipiente, su función es recibir y contener. Y Dios empieza a derramar su misericordia. Pero si no hemos sanado, hermanos, las emociones, las vivencias, las palabras y las imágenes, lo que hacemos, hermanos, es un agujero en el recipiente y las bendiciones se empiezan a derramar. Entonces Dios nos está dando, pero ni siquiera alcanza a acumularse nada. Viene y así como viene sale. Así como viene sale. Y te lo dice la Biblia cuando te dice, echamos en saco roto las bendiciones de Dios, porque no hemos trabajado la parte emocional, el yo emocional que hablamos la semana pasada. ¿Sí? Este agujero es causado por el lodo cenagoso, que es una capa que está aquí. Y nos hace imposible ver dónde está la fuga. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay algo que tengo que hacer. También ya tenemos el estudio de la santificación. Santificación significa estar apartado. Significa ponerme en manos del alfarero, para que Él me repare y para que yo pueda comenzar a acumular la bendición. Escucha bien esto, porque creo que vas a entender un poquito más la palabra de Dios. Y vamos a suponer que esta bendición empieza a llenar tu recipiente. Desde el agua viva. Y te dice la Biblia, yo primero te voy a llenar. Y no te preocupes, porque cuando se llene es necesario que rebose. Esto, hermanos, es la sobreabundancia de la gracia cuando abunda el pecado. Porque lo que sobreabunda es lo que va a caer en las semillas de fe de las otras personas. Pero escucha muy bien. Primero te tienes que llenar y tienes que rebosar para que lo que rebose caiga hacia los demás y no te quites nada de tu llenura. Por eso te dice, tiene que sobreabundar hasta que se desparrame la gloria de Dios. Yo estoy lleno y me mantengo lleno, pero esta llenura, hermanos, es constante. Y cuando yo ya estoy rebosando, entonces ya estoy listo para hacer las operaciones y los ministerios. Yo ya estoy dando lo que yo tengo, porque la llenura del corazón habla la boca. Y aquí estoy conectando varios versículos de la Biblia a través de esto. Esto no lo puedo conseguir sin la santificación. La santificación no la puedo conseguir sin el discipulado. No puedo. ¿Sí? Hay procesos para trabajar esto. La Biblia nos habla de un fruto. Vamos a suponer que esto es una manzana, o un durazno, o una papaya, lo que tú quieras. Pero la Biblia nos dice algo. Y vio Dios que todo era bueno. Aquí entra la parte intrínseca, la parte que muchas veces confundimos. Si todo era bueno,
¿por qué había un fruto que no se debía comer? Si todo lo que hizo Dios era bueno, ¿por qué había 2 árboles justo en medio del jardín? Y lo que es peor, ¿por qué justo el hombre estaba en medio de estos 2 árboles? ¿Y por qué el árbol de vida se menciona muchísimas veces en la Biblia? Apocalipsis, se menciona en Daniel, se menciona en Salmos, se menciona en Proverbios, se menciona en Deuteronomio. ¿Y por qué el árbol del bien y el mal solo se menciona 1 o 2 veces en toda la Biblia? Te vuelvo a repetir, hay una definición literal y una simbólica, ¿sí? Deuteronomio 30:19 te dice: aquí te pongo entre 2, bendición y maldición. Aquí, hermanos, el conocimiento del bien y el mal me está hablando que yo ya llegué a cierto entendimiento. Acuérdate que entendemos para diferenciar el bien y el mal. Aquí empieza el espejo, hermanos. No es que Dios haya hecho un fruto malo, sino que simbólicamente te dice: de todo fruto puedes comer. Y todo significa todo el fruto puedes comer, menos de lo contrario a la vida. Está implícito. O sea, vamos a suponer, si no, imagínate que dice la Biblia en Génesis que el fruto era apetecible a la vista, que el fruto era deseable a la vista. Que a tu hijo le guste el durazno o la manzana o lo que tú creas que es un tomate o lo que tú creas que sea esto. Que le guste y que le pongas en la mesa y le digas: ¿sabes qué, hijo? Veo que te gusta este fruto, pero no lo puedes comer porque el día que comas de este fruto te vas a morir y tú te vas a comprar. Y cuando regreses ves que tu hijo ya lo comió y ya se murió. Fíjate, porque esto aparentemente sería lo que hizo Dios. Pero realmente no fue así. Porque le dijo: el árbol, el fruto del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ese día morirás. Vamos a entender, porque el fruto fue comido por Eva. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Eva no murió. Tan es así que no murió, que le dio a comer a Adán. Comió Adán y ¿qué creen que pasó? No murió. Por tanto, está hablando del significado simbólico. Murió espiritualmente. En ese momento se hizo una ruptura. Ya no tenemos acceso a la parte de la inocencia en donde todo era bueno. En la parte que éramos como niños, en donde todo era bueno. ¿Sí? El árbol de la vida nos daba la opción de comer y tener esa inocencia. Lo opuesto del árbol de la vida nos iba a generar muerte. Y por eso nos dijo Dios: no lo comas. No lo comas. ¿Sí? Es como cuando tú, hermano, aquí hay 2 leyes. La primera y la segunda ley se encuentran. La ley de la causa y el efecto, y la ley de dar y recibir. Muy bien. Si estoy recibiendo un fruto que me da vida, ¿sí? Estoy recibiendo, yo lo que tengo que darle a Dios es vida, el fruto de lo que como. Si la causa es el fruto, comer de ese fruto me va a dar el efecto de vivir, pues sigo comiendo de este fruto. O sea, no tengo por qué comer de otro fruto si de este árbol tengo todo lo que necesito. Voy a vivir y estoy siempre inocente y para mí todo es bueno, porque eso dice Jesucristo, de que el reino de los cielos es
debemos de ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. O sea que tenemos que regresar a nuestra parte de la inocencia y por eso el nuevo nacimiento, para ser como niños. Muy bien, sin embargo, el hombre es seducido a través de una serpiente que entra y mete dentro de este mundo en donde había, escuchen esto, en donde había confianza a Dios, en donde había seguridad por parte de Dios y donde había protección. Satanás aprovechó un agujerito, aprovechó una puerta que Adán dejó abierta. Espero que hayas copiado esto porque voy a borrar. Vamos a recordar. Adán fue creado primero. Y Adán cayó en un sueño profundo y salió Eva. ¿Sí? Salió Eva. Y acuérdense de las tres bendiciones del hombre. El primero era crecer. El segundo era multiplicar. Y el tercero era dominar. Si se acuerdan, lo vimos en la clase pasada. Hermanos, Adán no instruyó a Eva, no le dio la primera bendición. O sea, él debió haber instruido a Eva para que crezca en conocimiento, crezca en entendimiento, para que cuando venga la serpiente no sea tentada a través de un árbol que ella desconocía su propósito. O sea, lo conocía a medias, pero no sabía bien a qué se refería, qué es lo que le pasa a la mayoría de los cristianos. Sí sé de qué hablas, pero pues no lo entiendo muy bien, pero pues como no he escudriñado, pues no sé realmente. Y Satanás dice, a través de los falsos líderes y de los falsos pastores, incentivan a una guerra espiritual en donde el cristiano, si no ha llevado un proceso de aprendizaje, tiene todas las de perder. Entonces tenta o seduce, porque acuérdense, cada uno es seducido de acuerdo a su propia concupiscencia, y la concupiscencia que tenía Eva, más adelante vamos a ver más a profundidad de esto, porque acuérdate que tiene dos simbolismos, simbólico y el literal, ¿sí? Entonces, Eva era la ignorancia. Y el proverbio te dice, cuídate de la ignorancia, no seas ignorante, ¿sí? Otro, la falta de entendimiento. ¿Por qué dices tú, pastor, falta de entendimiento? Una serpiente le estaba hablando cuando estaba rodeada de animales y ninguno hablaba. ¿Cómo va a ser posible que una serpiente, el único animal, me hable y yo le preste atención y le escuche y no vaya y le diga, oye Adán, no es normal esto? ¿Y qué es lo que también hace Satanás en nuestras vidas? Están pasando cosas raras. Es que mi hijo no puede dormir. Mi hijo señala un lugar. Dice que tiene su amigo imaginario. Es que mi hijo dice que está viendo cosas. Pero es que es la imaginación de un niño. Es por las caricaturas. Y no le prestas atención a lo que te está diciendo, de lo que está sucediendo en un mundo espiritual. Porque tienes la flojera de escudriñar, de leer, de entender, de analizar, para que tú disciernas entre el bien y el mal y puedas librar a tu hijo de todas esas acechanzas, de todas esas influencias y de todas esas opresiones, ¿sí? Porque eres ignorante. Realmente todos somos ignorantes porque no todos sabemos todo, pero me refiero a la ignorancia a propósito de la palabra de Dios. Entonces Eva es seducida por su falta de entendimiento y le dan para comer. Pero como Dios había dicho algo que es, no comas porque morirás el día que lo comas. Satanás sabía que Dios se estaba refiriendo a algo simbólico y a una muerte espiritual. Sabía que si tentaba a Eva y comía y no se iba a morir, iba a afirmar la mentira y la duda en su mente.
y iba a desconfiar más de Dios y le iba a dar más razón a Satanás. Come Eva y se mira y ve que no muere. ¿Sí? Entonces dice, Dios es un mentiroso. Porque él dijo que iba yo a morir. Comí y no me morí. Entonces Dios tiene miedo que yo sea como él. Porque si soy como él, entonces yo creo que haría mejor las cosas que Dios. Dios es un egoísta. Oye, Adán, vente porque mira, Dios, tu Dios, dijo que no comamos de este árbol porque íbamos a morir. Mira, yo ya comí y no morí. ¿Sí? Y fíjense cómo alguien que trae una duda contamina a otras personas, y la Biblia te lo dice, que Satanás es tan astuto que va a engañar inclusive a los escogidos. Adán era el primer hombre, era el hombre ideal, era la persona ideal, como vimos la clase pasada. Sin embargo, fue seducido a través de una puerta que él dejó abierta. De ahí la necesidad de la cobertura de la cabeza de la familia. El hombre tiene que ser un varón de Dios para enseñarle, instruirle a su familia, a sus hijos, a su esposa, a él mismo, para mantener una cobertura permanente por parte de Dios. Si no, todos los días, hermanos, nos estamos enfrentando a esta misma situación. Y por eso Deuteronomio 19 nunca va a caducar. Bueno, hasta que venga ya la segunda venida de Jesucristo, pero pues ya no va a haber gentiles aquí que se les sea aplicable. Muy bien, esto, hermanos, es en parte. Es como cuando tú compras tu casa y la casa pues tiene que funcionar con la electricidad. Tiene que funcionar con la electricidad. Pero tienes un hijo pequeño que está gateando y tienes otro hijo que ya camina y le dices a tu hijo que camine, oye, no vayas a meter tus manos en el enchufe porque te da toque. ¿Sí? Y tú te vas y tu hijo viene y mete sus dedos o mete una cuchara o mete un tenedor ahí, se electrocuta. ¿Será, hermanos, que la electricidad es mala? ¿Será que este árbol es malo? Cuando hay una advertencia de que si haces esto vas a morir espiritualmente porque vas a perder un beneficio, Dios no te está diciendo algo malo. Como la electricidad tampoco es algo malo, ¿sí? Porque la electricidad da luz, da calor, da seguridad, nos permite ciertos lujos, ver la tele, usar las computadoras, usar los celulares, etcétera, etcétera. Tiene más beneficios que perjuicios, pero también hay que respetar, acuérdate lo que vimos la semana pasada, hay que respetar porque todo tiene leyes que tienen que ser obedecidas. Inclusive el amor, y vamos a hablar también de que el amor tiene leyes. Existe otra fuerza del universo, hermanos, que es la fuerza de la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos mantiene pegados al suelo dentro del planeta Tierra. ¿Sí? ¿Será que la gravedad es mala, hermanos? Un ejemplo, si yo hago así a este borrador, se cae. Por la fuerza de gravedad se cae. No es malo. Yo ya sé que hay una fuerza que me atrae hacia el piso, pero también tiene sus leyes. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo me subo en el techo de mi casa y brinco del techo? Y mi casa tiene 3 pisos para terminarla de hacer. Me caigo por la fuerza de gravedad y me mato. ¿Será que lo mató la fuerza de gravedad, hermanos? No. La fuerza de la gravedad es una ley. Por tanto, la ley tiene 2 opciones. Obediencia y desobediencia. ¿Sí?
Entonces, lo que realmente quería decir los árboles, hermanos, es, si yo obedezco a la vida, a la verdad, simplemente me mantengo aquí, ¿sí? Pero si yo quiero entender que existe un bien y un mal, cuando no había la necesidad porque solo conocía el bien y era bueno y era agradable, ¿sí? Entonces tengo que sujetarme a esta ley que yo ya dividí, que también voy a estar sujeto a las leyes del bien como a las leyes del mal. Y es aquí donde empieza el conflicto en la mente humana. Esta es la mente de Cristo y esta es la mente del hombre normal o del hombre caído. Esta es la mente del hombre caído. Ahorita lo voy a poner de otra manera para que se pueda entender un poquito mejor. Vamos a entender muchos versículos y esa es la intencionalidad, ¿sí? Yo ya voy a borrar aquí. Y vamos a regresar a la primera ley de la causa y el efecto. Acuérdate que la causa y el efecto nos dice que tenemos un objeto y que tenemos un sujeto. Por tanto, aquí está el cuerpo, ¿sí? Que es la parte física, y tenemos la parte espiritual, que es la mente. Estamos hablando de la mente. En el ideal de Dios, que es la primera prédica, que si no la tienes, búscala, está en YouTube. En el ideal de Dios, el cuerpo y la mente cumplen con la segunda ley de dar y de recibir, ¿sí? El cuerpo le da a la mente porque le obedece a las leyes de la mente, y la mente le proporciona al cuerpo la satisfacción de todas las necesidades que pueda tener. Este es el hombre ideal o la persona ideal, que también ya tenemos el estudio en YouTube, ¿sí? En el ideal de Dios, aquí solamente estaba el bien, o en otras palabras, el árbol de vida. ¿Sí? Y aquí entra un poquito también la numerología, porque vamos a descubrir muchos versículos que se van a ir entrecruzando. Eso sí, por favor, presta un poco de atención, porque pues ya nos hemos llevado ya casi una hora. Nos queda muy poquito tiempo para explicar lo que te quiero explicar. El cuerpo, dentro del ideal de Dios, simboliza a Jesús. Y la mente es el Espíritu, por tanto, el Espíritu Santo. La persona ideal es la persona que dice Tesalonicenses que está sometido en este orden. Por tanto, el bien, que es la vida, es el Padre. ¿Qué número desdibujamos aquí, hermanos? Porque si Dios es un Dios trinitario, entonces vemos el número 4. ¿Sí? O sea, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la persona ideal, que es la persona sometida. Sometida voluntariamente. Y fíjate que la palabra voluntariamente está formada por una combinación de palabras. Mente voluntaria. Yo quiero, yo pienso que es así, he analizado que es así, he decidido que es así, por tanto lo entrego de manera voluntaria, ¿sí? Esto es el ideal de Dios. Pero acuérdate que ahora vamos a ver el ideal de Satanás.
¿Sí? Aquí todo está perfecto, pero se abrió una pequeña puerta aquí justamente, hermanos, entre el cuerpo y la mente, que empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a crecer, y Satanás se da cuenta, y esto, hermanos, es esto. El yo emocional. Rompe con el ideal de Dios, abre la puerta, aquí ya se está abriendo la puerta por el yo emocional y está dividiendo, fíjense que está dividiendo el cuerpo y la mente. Véanlo bien, cuerpo y mente, porque en un versículo vamos a ver algo interesante. Ahora vamos a ver el ideal de Satanás. Ideal del diablo o Satanás. Volvemos a ver lo mismo, cuerpo, mente. Solo que aquí ya no podemos poner persona ideal, sino vamos a poner hombre caído, porque ya abrió la puerta, ya le dio lugar al maligno. Sigue habiendo la segunda ley y la primera ley también, de causa y efecto, solo que ahora se llama causa y consecuencia, acto y consecuencia. Y aquí el acto de dar y recibir es igual, pero con el pequeñísimo detalle que ahora, donde estaba el bien que guiaba el cuerpo y guiaba la mente, aparece un elemento nuevo que es el mal, que también dirige el cuerpo y que también dirige la mente. Y aquí estamos viendo, hermanos, que algo ya cambió, hay algo de más. Aquí ya hay un conflicto. Donde debería de estar solo el bien, hermanos, ya apareció un elemento que no estaba, el mal. Este es el ideal de Satanás. Y por eso hay versículos que dicen, mira, pon la mira en las cosas de arriba, si hay algo bueno, si hay algo santo, si hay algo puro, en esto pensar, y me está devolviendo al ideal de Dios, solamente ver lo bueno. Y por eso la importancia de no juzgar, de no criticar, de ver lo malo de los demás, porque entonces estoy entrando en el ideal de Satanás y hay algo de más. O sea, te dice Dios, estás fornicando espiritualmente, porque estás metiendo algo en nuestra intimidad que es Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú, y estás metiendo al diablo. O sea que estás fornicando espiritualmente, porque para que sea la comunión con Dios, tengo que ser en la comunión a través del Espíritu Santo, del conocimiento de Jesús, para llegar al Padre, y yo esté en medio de ellos. Por tanto soy 4, no soy 5. ¿Sí? Y aquí es donde empieza el conflicto del ser humano. Conflicto del cuerpo, de la mente, del hombre caído en el ideal de Satanás. Fíjate, dime si esto no es el árbol del bien y del mal. Comer de este fruto, hermanos, es tener el bien y el mal en medio de nosotros. Todos los días estamos comiendo de ese fruto. Si solamente, hermanos, nos enfocáramos en el bien, hiciéramos lo bueno y lo agradable delante de Dios, desaparece el conflicto. Y por eso Deuteronomio 30:19 te dice, te recomiendo, te aconsejo que escojas el bien, para que yo te bendiga. ¿Sí? Pero hay este conflicto. Escucha muy bien y analiza muy bien,
porque quiero que veamos un versículo para poder concluir con hoy, porque pues hay mucho que podemos analizar, pero sí quiero que leamos Hebreos 4:12, y para eso voy a sentar un momento esto y luego lo vuelvo a agarrar, porque quiero hacértelo así, hermano, porque siento que así se puede entender un poco mejor. Hebreos 4:12. Buscamos rápidamente el libro de Hebreos. Y leyéndolo, hermano, con la explicación que ya te di, va a ser muy fácil que lo entiendas. Sin embargo, te voy a poner una gráfica. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir, escucha muy bien. Vamos a analizar. Te dije que aquí estaba el cuerpo y la mente, que la mente representa el espíritu, en un constante devenir, en donde está el ideal de Dios, pero también está el ideal del diablo. Y si te das cuenta, es lo mismito, solo que en mayúscula y en minúscula. Aquí vemos el espejo también. Y aquí está la persona ideal y el hombre caído. ¿Sí? Fíjate, porque tenemos los dos árboles constantemente en la decisión. Por eso siempre te he dicho que toda la doctrina descansa en Deuteronomio 30:19. Y te dije hace un momento que la puerta abierta es el yo emocional. Que interrumpe la segunda ley de dar y recibir, porque une el cuerpo con la mente. Los une. O sea, los vuelve cómplices. ¿Sabes qué? Yo necesito, yo quiero, yo deseo. Por tanto, mente, tienes que decirle al cuerpo que me lo dé. Por tanto, cuerpo, tienes que decirle a la mente que me lo dé. Y se vuelve el punto egocéntrico, en donde Hebreos 4:12 me dice que solamente una cosa puede partir algo, que es ¿por qué tiene doble filo la espada? Porque tiene que partir al mismo tiempo dos cosas y dividir dos cosas para regresarlas al punto de origen. Y no me creas a mí, sino cree lo que dice la Biblia. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma. Escucha bien, porque lo que tiene que partir es esto. Entonces, ya está dividido otra vez el cuerpo y ya está dividido otra vez la mente. ¿Qué está partiendo? El yo emocional, el yo egocéntrico, para que nos convirtamos en cristocéntricos. Y te dice: porque sin mí nadie verá al Padre. Cristo se vuelve el camino, la verdad, escucha bien, la verdad que me lleva a la vida, al árbol de la vida. Si no hay un partimiento de la parte emocional, hermanos, siempre vamos a estar en el ideal del diablo. ¿Sí?
El yo emocional es el que me dice, ¿sabes qué? Ya oraste 5 minutos, ya te duelen tu rodilla, levántate. Ya escudriñaste 5 minutos, ¿sabes qué? Tus ojos ya te duelen, tu cabeza ya te duele, levántate. Entonces yo tengo que someter a mi parte emocional a través de los elementos del dar y recibir. Y para que entiendas más esto, también tenemos los estudios de dar y recibir, que es la segunda ley. Dar compromiso para recibir bendición. Dar disciplina al cuerpo le voy a dar la disciplina y el cuerpo me va a responder con algo impresionante, que es obediencia. ¿Quieres que tus hijos obedezcan? Imparte disciplina. Pero antes de impartir disciplina, tienes que comprometerte para recibir la bendición. ¿Sí? Y aquí ya estamos viendo 2 elementos del dar y recibir. Compromiso. Aquí te lo voy a poner. Compromiso me lleva a la bendición y la disciplina me lleva a la obediencia. Y te lo dice otro versículo, porque el Padre disciplina a sus hijos para que sus hijos sean obedientes. Entonces se parte el alma en 2, porque aquí separa la mente y aquí separa el cuerpo y le parte al alma, llega a las coyunturas, porque dentro del alma, hermanos, está el corazón. Y tiene que partir para llegar acá y pueda depositar la semilla. Y te lo vamos a terminar de leer porque no lo terminé de leer. Dice que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, que son los representantes del cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si regresas al dibujo anterior, te vas a dar cuenta que el primer eslabón para subir al entendimiento son los pensamientos. ¿Sí? Entonces, tiene que ser así. ¿Sí? Y las intenciones del corazón, y parte del corazón, y es cuando aceptas a Cristo, ¿qué crees? Tienes un corazón mitad de piedra y mitad de carne, porque todavía estamos en el árbol del bien y del mal. O sea, el corazón ya se partió, pero ya tengo la opción de decidir. Ya no tengo las vendas. Ya estoy en medio de Deuteronomio 30:19. No sé si alcanza a entender, y si no, tienes alguna pregunta, la puedes hacer con toda confianza para que analices la palabra de Dios y veas cómo el Antiguo y el Nuevo se complementan para darnos la respuesta que muchas veces no queremos ver. No la queremos ver porque no aceptamos que Dios nos muestre. ¿Sí? Muy bien. De ahí la importancia de discipularme, porque el discipulado es sacar filo a mi espada y seguir cortando y seguir dividiendo el mal y el bien, para que yo deseche el mal y yo acepte el bien. Y yo me termino de discipular ya con una espada que está filosa por ambos lados y que me va a dar no solamente protección, sino que me va a dar bendición y que me va a restaurar y que también me va a hacer que sobreabunde la gracia dentro de mí. Entonces, ya se aplica, hermanos, lo que dice Mateo 22:37. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Está muy interesante. Por mí yo puedo hablar toda la noche de esto. La verdad es un tema que me apasiona mucho. Me apasiona demasiado. 22:37 dice: y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y aquí no está usando Jesús la escalera espiritual, porque Él está como hombre. Y analiza los elementos que dice.
Y discúlpame que yo borre y borre y borre, porque pues no tengo una mega pizarra para hacerte y dejarte todos los dibujos que yo hago, pero estoy tratando de ser un poquito más claro, ¿sí? Dice la palabra de Dios que para que yo pueda amar al Señor necesito amarlo de todo corazón, ¿sí? Y me dice corazón, y luego me dice de toda el alma. ¿Y por qué dibujo el alma en círculos? Porque el alma está llena de ciclos. Ciclos que hay que darle fin, ciclos que hay que cerrar, y ciclos que hay que entregar y rechazar. Y de toda tu mente. Primero, lo único que puede partir todo hasta llegar al corazón es la espada, ¿sí? Segundo, lo que divide la mente del cuerpo, y fíjate que también aquí está clarito lo que te acabo de dibujar, es el alma. Sí o no está dividiendo esto y esto. Sí o no, no permite que el cuerpo y la mente se conecten. Es el alma, ¿sí? Entonces, hermanos, hay un orden. Si aquí Jesús me está diciendo, vuelvo a dibujar algo pequeñito, que es la escalera espiritual. Yo quiero llegar al corazón mío. Yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertirlo. Por eso te dije que los números negativos, de abajo hacia arriba, tengo que ir. Perdón, de arriba hacia abajo, viene de Dios. Y el hombre tiene que ir hacia arriba. ¿Qué ley es esta? Ley de dar y recibir. Dios me está ofreciendo un corazón íntegro, ¿sí? Pero lo estoy recibiendo con una mente contaminada. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner en mi mente la decisión de creer, de confiar, de esperar. Y si te das cuenta, hermano, esto es fe, esperanza y amor. Cuando yo cumplo con esto, hermanos, automáticamente se genera la espada que empieza a cortar, solo que ahora está cortando de abajo hacia arriba. Todo hasta llegar al corazón. Y por eso la primera pieza, hermanos, que nos habla la palabra de Dios, y lo que hay que proteger es la mente. ¿Sí? En este contexto, la primera pieza de la armadura fundamental es el yelmo de la salvación, que va a proteger mi mente para que no dude, para que no cuestione, para que no se confunda, porque existe, así como existe el Espíritu Santo de Dios, también existe el espíritu de error, que es el guardián. El Espíritu Santo es el guardián del árbol de la vida, y el espíritu de error es el guardián del bien y del mal. Pues espero que esto te ayude, hermano, a tomar un poquito más compromiso hacia la palabra de Dios. Porque lo que te acabo de leer es el mandamiento fundamental, y te lo dice el versículo 38. Este es el primero y el grande mandamiento, ¿sí? El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escucha el 40. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas, que vienen siendo el cimiento de la piedra angular para que construyas tu casa, de estudios anteriores que yo ya te he explicado. Entonces,
el hombre ya tiene la capacidad de decir en su mente, yo voy a tomar mis propias decisiones con base a lo que yo leo y entiendo de la palabra de Dios. Porque el hombre caído, su mente está controlada por el mal. Tan es así que quiero leerte para cerrar el versículo que dice. Fíjate, porque estamos los sábados analizando Romanos y no es una casualidad, hermanos, que en versículo de Romanos 7:15, vamos a buscar Romanos 7:15, está después de Hechos. Y te dice, hermanos, porque lo que hago no lo entiendo. Y fíjate que estábamos hablando de la búsqueda del entendimiento. ¿Sí? Escucha, ni lo que quiero hago. O sea, lo que mi mente quiere, no lo puedo hacer. Antes lo que aborrezco en mi mente es lo que hago. O sea, hay algo que no es mi mente que está gobernando mi cuerpo y ese es el alma. Entonces, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, a veces decimos, es que el cuerpo es donde está el pecado. No, hermanos, donde está el pecado es en el alma, es donde queremos nosotros disfrutar del pecado, porque el cuerpo en sí está muerto. El alma es el que le da vida y el espíritu es también el que le da vida. Por tanto, el cuerpo hace nada más lo que el espíritu dice o lo que el alma dice. Y te lo voy a decir, escucha bien, cuando yo te hablé de leyes espirituales, está en la Biblia, porque había una pregunta que me hicieron que dice, pero usted habla de leyes que la Biblia no menciona. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, leyes espirituales. Mas yo soy carnal, escucha bien, está hablando del espíritu y está hablando del cuerpo, vendido a sujeción de pecado. ¿Qué elemento del ser humano falta ahí? El alma. El alma es la que está contaminada. ¿Sí? Entonces, el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, fíjate, mi mente dice la palabra de Dios que el espíritu acomoda lo espiritual, por tanto mi espíritu siempre quiere agradar a Dios, porque de Dios viene, te dice aquí, así que el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en mí habita el hombre ideal de agradar a Dios y de hacer el bien. Esa bondad, esa inocencia, esa ingenuidad de querer buscar las cosas buenas. Pero dice aquí, mas veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi espíritu. O sea, hay algo que está separando al cuerpo de mi espíritu y que me lleva cautivo o esclavizado a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Y luego dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y muerte, hermanos, no fue la consecuencia de comer del fruto, de saber que existe, aparte del bien, existe otra cosa que es el mal, que para nada me sirve, pero ya sé que existe el mal, ¿sí? Y me dice una salida en el versículo 25, gracias doy a Dios. O sea, Dios en su ideal, en el ideal de Dios, el Padre, por Jesucristo, que es el cuerpo, o sea, vino para hacer que mi cuerpo tenga una nueva oportunidad, ¿sí? Escucha bien, Señor nuestro, y escucha bien lo que dice, así que yo mismo sirvo con la mente la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí me habla de dos elementos, pero falta el tercero.
el alma. ¿Y el alma con qué tiene que ser partida para que se divida el cuerpo y la mente y empiece a tomar Dios el control? El alma. Pero es que pastor, es que usted me dice algo que yo no puedo hacer. Pero pastor, ¿cómo voy a hablar de eso? Pastor, ¿cómo le voy a decir eso? Pastor, es tu alma, no es tu cuerpo, no es tu mente. Porque tu mente sabe que lo que se te está diciendo a través de la palabra es lo correcto. Porque tu mente sabe que lo que lees es lo correcto. Pero tu alma es la que toma decisiones. Tu alma, cuando se basa en la emoción, cuando se basa en el conflicto, pero es que desde que digas esa frase es tu alma, porque ya estás pensando en tu conveniencia. Pero es que si lo digo, fíjate, te voy a ayudar. Si lo digo voy a perder esto. Ya es tu emoción, ya es tu alma. Pero es que si lo digo van a cambiar muchas cosas. Es tu alma. Porque tu mente dice, tengo que decirlo aunque todo cambie, porque lo que ahora vivo no me gusta, no me es agradable. Y el cuerpo dice, ¿por qué estoy sirviendo a un cuerpo, a alguien que me va a llevar a la muerte? Dice, el cuerpo, hermanos, está regido por el corazón. Y el corazón es el elemento que le da vida al cuerpo. Por tanto, dice el cuerpo, ¿por qué me estás esclavizando cuando mi tiempo de vida es corto? Mi tiempo para darte a ti la opción de decidir es corto. ¿Se entiende? O sea, con la mente yo sirvo a Dios, pero si no tengo cuerpo no puedo servirle a Dios. Y dice el cuerpo, porque el cuerpo gime y dice, yo quiero también servirle a Dios y no al pecado ni a la muerte, mas yo sé que tengo un tiempo límite en este universo en donde la vida y la muerte rigen, en donde el espíritu, el postrer enemigo a vencer es la muerte. Por tanto, el que está reinando aquí aparte de Satanás es la muerte. Por tanto, el Dios de este mundo es Satanás, el diablo y la muerte. Por tanto, yo ya no quiero servirle a la muerte. Porque al que lastiman es a mí, dice el cuerpo. Al que humillan es a mí, dice el cuerpo. El que termina lastimado después es a mí, aunque tu alma te estés gozando, porque tú no eres la que sufre, soy yo, cuerpo. ¿Se entiende? O sea, hay una discrepancia entre el alma y el cuerpo, y entre el espíritu y el alma. Y lo único que une al espíritu y al cuerpo es un alma sana. Y por eso dice Dios, yo vengo a sanar almas, la importancia de las almas, porque la mente acomoda lo espiritual y el cuerpo va a seguir a un alma sana, con gozo, con sanidad, con restauración, con santificación, porque tu cuerpo te va a responder. Cuando se une el espíritu, el alma y el cuerpo, nace algo que se llama fuerza de voluntad, que es lo que me lleva a realizar cosas que jamás esperé hacer. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, y espero que este estudio hasta donde ya llegamos te haya sido propicio y agradable, como para mí lo es. Y ni siquiera, ahora sí que, ni siquiera vimos el 10% de lo que tenía preparado, pero siento que es importante ir paso a paso para no confundirnos en el trayecto del estudio. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y te espero la próxima semana. Sábado estamos estudiando y analizando Romanos, que creo que ya te diste cuenta que Romanos está implícito y relacionado con cualquier libro de la Biblia, porque es la constitución de Dios. Y también lo que estamos viendo de las leyes espirituales y naturales y físicas tiene mucho que ver con el ideal de Dios, porque Él lo hizo, Él lo diseñó así. Por tanto, yo te pido que si te has perdido estudios anteriores, que los leas, que los estudies, que los tomes, y cualquier pregunta que tú puedas tener, ten la confianza de hacerlo, porque el chiste es aprender, servirle a Dios, darle la honra y darle la gloria al único que se la merece.
Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por este día, gracias por la infinita misericordia con la cual nos hablas, con la cual nos redarguyes y con la cual, Señor, te presentas delante de nosotros. Gracias, bendito Padre, porque sin ti nada somos, sin ti nada tenemos, sin ti nada podemos sentir agradable. Señor, ayúdanos a que nuestra alma se sujete, que mi necesidad se sujete, que mi vanidad se sujete. Renuncio a esa vanidad que me lleva a querer aparentar algo que no soy. Ayúdame, Señor, a aceptarme como soy, pero también ayúdame a cuidar de este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, bendito Padre, porque este mundo no tiene nada que ofrecerme a mí, pero yo sí tengo que ofrecerle al mundo a través de tu Santo Espíritu de Dios, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas. Bendito Padre, te sea toda la honra, todo el honor y toda la gloria, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. Yo te agradezco, hermano, y te bendigo en el nombre de Jesús.